Buenos días, compañeros y compañeras docentes. Por estos días hay muchas dudas y temor por la evaluación docente que ya se encuentra en su segunda etapa. Por ello, en el Movimiento Magisterial Jalisciense nos hemos dado la tarea de hacer este video explicativo. En este momento, la tarea más inmediata es detener la evaluación exigiendo su cancelación. No solo porque es una evaluación punitiva, que servirá como pretexto para deshacerse de 60,000 maestros por año para renovar el 60% del Magisterio Nacional, según lo declaró Emilio Chauffet en el 2013. Además, si esta evaluación está plagada de irregularidades que nos permiten argumentar su invalidez y por lo tanto exigir su cancelación. ¿Qué irregularidades hemos encontrado? Siendo una evaluación nacional de la cual depende el trabajo de cientos de miles de docentes, la Secretaría de Educación Pública jamás emitió un comunicado oficial informando del inicio de la evaluación y cómo se instrumentaría. No lo hizo ni a nivel nacional ni a nivel estatal. Esto generó gran desinformación y los docentes se metían aquí y allá escuchando los rumores, buscando desesperados si estaban seleccionados para la evaluación. Ninguna autoridad se ha molestado en explicar cuál es el criterio que se utilizó para seleccionar a los maestros que mandan en primer lugar al matadero, lo cual se presta para una cacería de brujas de los maestros que luchamos. La primera etapa, la evaluación del directivo, es un instrumento tendencioso y parcial que permite que se evalúe a los maestros que no son del agrado de los directivos y de las autoridades educativas con una mala nota, y obviamente ahí estamos incluidos los maestros disidentes. La segunda etapa, la de subir evidencias, se abrió el 15 de junio y se cerraba el 15 de julio. Inicialmente así lo había propuesto o lo tenía calendarizado el INE. Los maestros seleccionados comenzamos a ser notificados hasta el 30 de junio, es decir, 15 días después de que se abrió esta segunda etapa, y la mayoría comenzamos a ser notificados a través de la dirección de las escuelas con un listado en donde se nos mostraba que estaba nuestro nombre y se nos pedía firmar de enterados. Las propias deficiencias de la Secretaría de Educación y del INE hicieron que se abriera más esta etapa y se recorriera hasta el 15 de agosto. Se pide al docente subir a una plataforma virtual imágenes de los trabajos con sus alumnos, imágenes que nunca se nos informó que se debían de recabar o de obtener, y que al informarlo al cierre del ciclo escolar, es decir, para el 30 de junio, ya no es posible obtenerlas, y menos con la calidad requerida. Si querían evidencias de los trabajos con los alumnos, esto debió de informársenos al iniciar el ciclo escolar y no cuando ya no hay niños para obtener estas evidencias. Otra irregularidad es que el docente debe subir las evidencias no dentro de su horario de trabajo, ni con los medios de cómputo que le proporcione la institución educativa, sino cuando y dónde el docente pueda con sus propios medios. Es decir, se cae en la ilegalidad de obligar al docente bajo la amenaza de cese a trabajar fuera de su horario de trabajo. Si no se informó a tiempo de que se tenían que recabar las evidencias, menos se nos dio alguna capacitación para que pudiéramos recabar y subir esas evidencias, ya que el proceso de subirlas es algo complicado e incluso se solicita que hagamos una investigación sobre el contexto social y hay que recabar más datos que no solamente tienen que ver con los trabajos de los alumnos. Otra irregularidad muy grave es que las contraseñas y usuarios para ingresar a esta plataforma, que es obligación de la Secretaría de Educación hacer llegar, se estuvieron mandando hasta el 14 de julio, es decir, hace apenas 2 días. El INE y la Secretaría de Educación han tratado, que es otro de los asuntos graves e irregularidades graves que hemos detectado, han tratado de sorprender a los maestros metiendo una sección entre las evidencias que pide que se renuncie a la plaza.
Si los docentes se niegan a darle acepto, ya no les permite seguir subiendo las evidencias. Aunque parece que en últimos días han estado modificando esta leyenda o esta pantalla para que los docentes ya no la noten. Estas son algunas de las irregularidades que hemos visto en esta segunda etapa de la evaluación, pero además se viene la tercera etapa, la aplicación del examen, y seguramente será tan pésima como lo fue la aplicación de los exámenes de promoción y luego los exámenes de oposición o de primer ingreso, exámenes con faltas de ortografía, mala redacción, exámenes altamente antipedagógicos, porque se le pide al docente sentarse 4 horas frente a una computadora en la cual ni siquiera se le permite hidratarse, tomar agua, y prácticamente se nos trata como delincuentes a los que incluso la hoja que se les da para hacer anotaciones se les pide que la dejen al final del examen. Es decir, parece que se ingresa a una cárcel más que a una sede para aplicar un examen. Todas estas y otras irregularidades violan los propios lineamientos del INE, porque con esto sí se puede decir que la evaluación resulta inválida y se tiene el sustento jurídico para declarar su cancelación, porque ha sido la propia autoridad educativa la que ha incumplido sus leyes. ¿Cómo qué leyes se han violado o qué artículos se han violado de los lineamientos del INE para la evaluación docente? En primer lugar, el artículo 12, que dice que se debe de notificar de manera oportuna a los interesados de cuándo y en dónde deben de presentar la evaluación y de las características de los instrumentos y las herramientas que se utilizarán para evaluarse. También el artículo 13, que establece que en las evaluaciones en línea se debe de garantizar las condiciones del espacio, así como la pertinencia y la disponibilidad del equipamiento y el software que se requieran. Es obvio que no se cumple aquí cuando se nos pide que el docente suba las evidencias donde y cuando pueda. También se viola el artículo 14, que dice que corresponde a la Secretaría de Educación Pública informar por diferentes medios sobre las características y la realización de los procesos de evaluación, cosa que ya nos hemos dado cuenta que no hizo. Y el artículo 18, que establece que las autoridades educativas deben de planear con suficiente tiempo las diferentes tareas y actividades concernientes a la aplicación de los instrumentos de evaluación para que los maestros a evaluarse dispongan de tiempo razonable para su ejecución. Esto entre otros artículos que por tiempo los omitimos. Es por ello que le exigimos a la Secretaría de Educación la cancelación de la evaluación, porque ha sido ineficiente e inepta en la operatividad de la evaluación, e incluso podríamos considerarlo una actitud dolosa para que los maestros no puedan hacer adecuadamente la etapa y posteriormente se exhibirá a los maestros como deficientes. Es una ilegalidad y la Secretaría de Educación Jalisco en este caso debe reconocer que fue incompetente y que en consecuencia tiene facultades para cancelarla, ¿sí? Más allá de que no se nos olvide que es una evaluación punitiva. El viernes 10 de julio, en la toma de la Torre de Educación que convocó el Movimiento Magisterial Jalisciense, entregamos un documento a la Secretaría de Educación Jalisco con las 5,000 firmas de docentes que asistieron, que se recabaron ahí, solicitándole a la Secretaría de Educación Jalisco la cancelación, porque elementos jurídicos para hacerlo existen, como acabamos de mencionar algunos. Sin embargo, lograrlo dependerá sobre todo de la disposición que tengan los docentes para mostrarle a la SEG que no permitiremos un abuso más. Por ello, compañeros, necesitamos convencer a cada uno de los 7,800 seleccionados para el examen de este primer grupo que cumplamos con los acuerdos hechos por los docentes que asistimos a la toma de la Torre de Educación el 10 de julio. Entre estos, los más relevantes serían
acordamos no subir evidencias, acordamos que no nos presentaríamos al examen, acordamos que tomaríamos las sedes de aplicación y también acordamos que si la Secretaría de Educación no declara la cancelación de la evaluación, entonces en lugar de iniciar el ciclo escolar el 24 de agosto, haríamos un paro de 24 horas y nos trasladaríamos al Congreso del Estado o a Palacio de Gobierno. Además, compañeros, recordarles que el 24 de julio a las 11 de la mañana tenemos una reunión con el asesor jurídico del Movimiento Magisterial Jalisciense para aclarar todas las dudas con respecto a la evaluación, así como sus implicaciones y algunas de las alternativas jurídicas. Así que los esperamos ahí. Lo que realmente detendrá la evaluación, compañeros, es que dejemos el miedo y que todos decidamos resistir y no obedecer más leyes injustas. Si somos todos, la Secretaría de Educación y el gobierno tendrán que dar marcha atrás. Cada uno debe decidir no obedecer más y convencer a los demás, ya sean seleccionados en este grupo o seleccionados para el siguiente grupo. En el Movimiento Magisterial Jalisciense varios compañeros hemos decidido que no subiremos evidencias, incluida su servidora, y que obviamente no nos presentaremos al examen porque lo consideramos una injusticia, una violación a nuestros derechos laborales, pero además porque es un exceso de trabajo y no podemos seguir permitiendo que se vulneren nuestras condiciones de trabajo que tarde o temprano nos llevarán al colapso. Y esto es lo que debemos de empezar a hacer todos, compañeros, decir no, porque lo que está ya en inminente riesgo es nuestra salud y nuestro empleo. Debemos derrotar a la evaluación para poder derrotar a la reforma educativa, y para ello todo el magisterio debemos estar organizados, proponiendo y asumiendo acciones conjuntas que nos lleven al logro del objetivo. En este momento, la cancelación de la evaluación y seguir con la derrota de la reforma educativa. Duro, compañeros, ni un paso atrás. No pararemos de andar, Movimiento Magisterial Jalisciense.